Personalmente, digamos que tuve la oportunidad de participar en el diseño de la guía metodológica del ministerio. Hubo dos guías hoy que están como decreto, que son la 1565 y la 1231, que son, digamos, las guías que tienen variables específicas en torno a los planes estratégicos de seguridad vial de las empresas. Entonces, digamos que hay una serie de cosas que en esta charla vamos a tratar, digamos, que demostrar, insisto, en cuanto a la gestión y el fortalecimiento de la gestión de los planes estratégicos de seguridad vial. La primera pregunta, digamos, que sale de la seguridad vial, creo que es conocido para todos, que más allá del cumplimiento de ley, en efecto, que está en la ley 1503, es lo que está sucediendo con los accidentes de tránsito en Colombia, ¿sí? Y en Colombia, más que en Colombia, a nivel mundial, están muriendo más de 1.300.000 personas al año en accidentes de tránsito en el mundo. Eso significa que, pues, la pregunta que viene alrededor de esto, ¿será que está la tendencia para que se convierta en una epidemia? Y la respuesta es sí. Esto viene, digamos, que de la Organización Mundial de la Salud como una idea de prevenir la accidentalidad vial a propósito de las cifras de lo que está sucediendo en el mundo. Muy sobre las muertes, se preguntaría uno cuáles son las motivaciones que están haciendo que la accidentalidad crezca, y no necesariamente está relacionado con el número de vehículos que tenemos, ¿sí? El 90% de estos muertos se ponen en sitios o países como nosotros, en donde pues da más de 1.100.000 personas que mueren en países en vía de desarrollo, ¿sí? Y en nuestros países está tan solo el 50% de los carros que se mueven en el mundo. Es decir, los que le ponen el 10% de muertos tienen casi que el 50% de los vehículos que se mueven en el mundo. Entonces esto, digamos, que no tiene necesariamente que ver con el número de vehículos. Claro, en Colombia, por ejemplo, viene una evolución sobre los actores viales, que las bicicletas, todos estos nuevos actores viales que seguramente hacen que la realidad nuestra empiece a cambiar, y empieza a cambiar en el sentido de que el año pasado se reportaron más de 7.300 muertos en accidentes de tránsito y más de 45.000 heridos, con una tendencia creciente. De esta tendencia, digamos, lo que podemos ver es que quienes están muriendo son las personas jóvenes entre 20 y 30 años, y curiosamente, digamos que en el tema de muertes de accidentes de tránsito hay una creciente tendencia también en personas mayores de 70 años, mayores de edad. Lo que muestra es que también la condición de peatón es una realidad importante en términos del cuidado o de los planes de acción en la prevención de los accidentes de tránsito. De los que en términos de muertes y lesiones, esto es fuente del Instituto de Medicina Legal, esto se consulta, pues digamos que a través de un documento que se llama el Forensis, en donde podemos consultar la tendencia de accidentes, muertos o heridos y condiciones. Esto es, digamos, simplemente una muestra de lo que sucede en nuestros departamentos, municipios, y digamos que es la cifra consolidada. Mueren, el 53% de los que mueren son conductores, el 25% son peatones y el 18% son pasajeros. En conductores también se mantiene la misma tendencia porcentual en cuanto a heridos en accidentes de tránsito. ¿Quiénes son los que más mueren? Pues hoy en día pone una gran porción de todo esto los conductores de motociclistas y motocarros, y seguido de los peatones con 1.834 muertos. Pero miren que empieza a haber una realidad acá de 589 bicicletas, conductores de bicicletas, tractocamión y otros vehículos, digamos que luego la pareja de choque. Estas cifras, digamos, además de ser una introducción, quisiera que las tomáramos muy de cara a que en nuestras empresas es importante medir, eso es parte de la gestión.
medir qué sucede con los accidentes laborales y dentro de la, digamos que, gran cifra de accidentes laborales es importante hacer un zoom sobre los accidentes de tránsito y un poco las causas y las características de la accidentalidad de tránsito en nuestras empresas. Bien, digamos que yo no puedo hablar de seguridad vial ni de planes estratégicos de seguridad vial si no hablo de los principios fundamentales, diría yo, de la prevención, y es sobre qué tengo que prevenir. El accidente de tránsito es una, digamos que, realidad de todas las empresas y es importante entender qué sucede alrededor del accidente para yo poder trabajar sobre la prevención. Yo no puedo trabajar sobre algo que desconozco. Y el accidente de tránsito tiene sin duda unas características muy especiales con respecto, digamos que, al tema general del accidente laboral. Cuando yo voy a investigar accidentes de tránsito, sin duda tengo que tener unos elementos específicos para investigarlo, que es lo que jurídicamente, para hablar, digamos, del término jurídico, es el elemento material probatorio y la evidencia física. El accidente de tránsito hoy en día tiene implicaciones legales cuando hay heridos o muertos que trascienden la responsabilidad incluso de las compañías aseguradoras, llámese ARL o compañía aseguradora, digamos, de la todo riesgo que se llama, trasciende, porque hoy en día la empresa se vuelve solidariamente responsable en los accidentes de tránsito. Por eso ya de entrada, legalmente es importante que conozcamos el contexto del accidente de tránsito, cuáles son los elementos que lo conforman para poder trabajar de cara a la prevención. Eso es a lo que nos invita hoy en día la ley 1503 y todo esto de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, digamos que los principios de la prevención será conocer las fuentes que lo generan, ¿cierto? Que son diferentes, digamos, a los riesgos mecánicos, a los riesgos químicos, etcétera. En este caso el accidente de tránsito tiene unas características, vamos a tratar de verlas hoy y trabajar, digamos, algunos elementos sobre ellas de cara al plan estratégico de seguridad vial, y es que conocer el accidente de tránsito significa entender los elementos que lo conforman. ¿Cuáles son los mínimos elementos que lo conforman? Además definidos en el Código Nacional de Tránsito, que son, primero, el vehículo, segundo, las personas y tercero, las vías. Esto es lo que configura normalmente un accidente de tránsito, son los elementos, digámoslo así, de la ensalada. No puede existir accidente de tránsito si falta alguno de ellos. ¿Por qué? Porque los vehículos pues todavía no vuelan, eso significa, ¿cierto?, que pues tienen que andar sobre una vía, ¿cierto? La vía puede ser externa, que es donde normalmente nos desplazamos en las calles, urbana o rural, ¿cierto?, desplazamientos intermunicipales, o internas, porque internamente se puede configurar accidentes de tránsito, ¿cierto? ¿A 5 kilómetros por hora? Sí, a 5 kilómetros por hora. Cuando hay interacción entre un vehículo y una persona, hay que tener en cuenta que se puede configurar un accidente de tránsito, con lo cual hay que tener en cuenta las vías internas. Y tener en cuenta, además, que todos los vehículos, pues hoy en día no se mueven solos, ¿no? Siempre tiene que haber la voluntad de una persona, pero los conductos no son los únicos actores viales, porque es que a veces se centra la atención en solamente hagamos, voy a decir algún ejemplo de planes de acción de seguridad vial, que es lo que normalmente veníamos haciendo, el curso de manejo preventivo, sí, muy importante. ¿En qué año hizo el curso de manejo preventivo? En el 2010. ¿Y en el 2011 qué hizo? Curso de manejo preventivo. Entonces, ¿hacemos seguridad vial? Sí, porque hacemos cursos de manejo preventivo. Claro, a los conductores, pero es que la pregunta es, ¿y son los únicos actores viales los únicos que pueden configurar accidentes de tránsito? Como la respuesta es no, porque hay peatones y pasajeros, y digamos que en la interacción de ellos está todo lo que tiene que ver con factor humano, pues sobre todos los actores hay que plantear planes de acción, ¿de acuerdo? Luego, se entiende que el accidente de tránsito está configurado por estos tres elementos y que es involuntario. Eso significa que si una persona sale, se toma una cerveza y se sube al vehículo, ¿se puede configurar un accidente de tránsito? Sí, ¿cierto? Entonces no es involuntario. Porque si yo tomé la decisión consciente de tomarme una cerveza y subirme al vehículo, ¿cierto?, y sabía que podía configurarse un accidente de tránsito, pues no es involuntario.
Por eso legalmente además esa línea se trasciende cuando se habla de lo culposo y lo doloso y demás elementos. Y así pongan el ejemplo de, oiga, usted sabía que como que el carro estaba sin frenos y si no lo revisaba podría a lo mejor estar fallando. Si le hacía mantenimiento preventivo o no le hacía, ¿hay una diferencia? Claro. Si yo me subo al avión con la ala que está como medio suelto, el tornillo del ala derecha, yo no me subiría. Pero no es diferente, digamos, la condición de seguridad de un avión a la de un vehículo, porque son vidas, ¿sí? Por eso, todos esos elementos, pues digamos que al ser voluntarios, ¿no? Algunos de ellos no se configuran literalmente como accidente de tránsito por sus características. Bien, importante, digamos, que entender que en estos tres elementos y su interacción es donde se configura el accidente de tránsito. Eso significa que sobre esos tres debo de trabajar sobre la prevención. Pero hoy en día este tema nos invita a que lo gestionemos. De nada sirve que yo conozca que estos tres son los elementos sobre los que debo trabajar, es decir, el factor humano, los vehículos y las vías, y que en su interacción se configuran los accidentes de tránsito si desde las empresas no los gestiono. Tenemos vehículos modelos 2018, vías muy bien diseñadas, conductores muy bien preparados y salimos a manejar 14 horas al día. Entonces, hombre, ¿qué pasa con la gestión y la realidad del impacto que tiene las causas de cada uno de estos tres factores en el accidente de tránsito si desde la empresa no lo gestionamos? Por eso es importante, digamos, la gestión de esos tres factores. Y de allí entendemos que, por supuesto, el accidente de tránsito es un hecho. ¿Tienen por dónde está cruzando el animal? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. El de arriba, el de arriba. Bien. Entonces, claro, esto es un proceso individual, pero también cultural de manera, digamos que institucional. Eso pasa cuando yo salgo de la empresa y, oiga, mire, venía ahora por la vía que viene del aeropuerto, que todos decimos, mire, que por el puente peatonal ahí, ¿sí? ¿Y por qué se cruzan por abajo? Si tenemos la opción de… Y así hay condiciones, dice, porque no hay seguridad, porque falta seguridad por la hora o por mil razones. Lo importante es entenderlas y a partir de ahí trabajar sobre ese proceso cognitivo de que depende de cada uno de nosotros, pero en términos empresariales, hoy en día, porque antes no existía legalmente, la ley nos pone a que trabajemos obligatoriamente en eso, ¿vale? Hay un porcentaje de más del 50%, según estudios que hizo el Fondo de Prevención Vial en su momento, que dice que los accidentes de tránsito ocurren en horas misionales, de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. Es un horario, digamos, en donde se configuran la mayor cantidad de accidentes. ¿Por qué? Porque en ese horario tenemos desplazamientos misionales. Bien, y como esto es un proceso cognitivo, pues depende de pasos. Es decir, si yo voy a trabajar en la prevención y gestionarla, debo entender que debo de fundamentar mi actividad sobre conceptos de actos seguros, ¿sí? El carro solo, si no se mueve, no se va a estrellar, no se configura accidente. Siempre alrededor de un accidente de tránsito hay la intervención del factor humano, siempre. Llámese peatón, llámese pasajero, llámese conductor, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto en la medida de que fundamentemos nuestra actividad en actos seguros, pues a partir de allí sí, por ejemplo, se configuran comportamientos como este que ustedes ven aquí, para traer un ejemplo, el de la foto, ¿sí lo ven? Ese es un acto inseguro, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy continuamente, no, oye, ¿para qué me pongo yo el cinturón de seguridad? Les puedo poner tantos ejemplos, pero si estoy saliendo, uno no debe colocarse el cinturón de seguridad después de que arrancó, ¿cierto? Debe ser antes de, para hablar de, ¿para qué reviso yo las llantas después de que arranqué? Si todo tiene que ver con entender los procedimientos y los actos seguros sobre los que yo debo fundamentar mi actividad, porque en la medida en que empiece yo a tener actos inseguros, esto se vuelve hábito. Por eso muchas veces lo que nosotros hacemos tiene que ser es
aprender a desaprender hábitos, ¿de acuerdo? Y esos actos inseguros normalmente son los que nos llevan a incidentes que terminan en ese proceso, en muchas ocasiones sobre la accidentalidad o el accidente de tránsito. Recuerden que el accidente, esto para hablarlo en términos de seguridad vial, el accidente es cuando hay daños materiales, lesiones o muerte, ¿sí? Porque a veces uno pregunta y ¿usted ha tenido accidentes? No, pero ni siquiera un rayoncito en el carro. Ah, bueno, sí, pero eso no es accidente. Sí, eso es accidente. Así está configurado literalmente. Luego, la consecuencia del accidente, digamos que tiene niveles, el más, digamos, grave es donde hay heridos o muertos. En este proceso, lo que debemos de entender es que el accidente es un proceso que no es necesariamente lo que muchos creemos y es, me tocó baba hoy, martes 13, no, me tocó porque mi mujer se puso brava porque no tendí la cama cuando salí, entonces, no, el accidente de tránsito es un proceso. ¿En cuánto tiempo ocurre un accidente de tránsito? Segundos. Una bolsa de aire, de las que traen los carros, los famosos airbags, se estalla desde el momento que recibe la señal, que hay un impacto, hasta que se infla y desinfla la bolsa, se demora 0.75 segundos, ni siquiera un segundo, ¿sí? Un accidente de tránsito normalmente ocurre en muy pocos segundos, tanto así que cuando ocurre, ¿qué pasó? Y muchas veces la reacción, a veces nuestra idiosincrasia es salir y ni siquiera qué pasó, sino sale a alegar con el otro, a pelear con el otro y viceversa, ¿cierto? Por eso, en ese proceso, que entendemos que aun cuando es en corto tiempo, es un proceso, ¿sí? Y el que sea un proceso, finalmente termina ayudándonos a entender que es evitable. Todos los accidentes de tránsito son evitables, todos. Ahí es que saber que cada paso de ese accidente tiene una etapa que al final dio como consecuencia que ocurriera ese accidente. Y ahí es donde viene que entender todos esos elementos nos permiten hacer seguridad vial, que es un conjunto de mecanismos y acciones o planes de acción que tenemos que implementar para disminuir o anular los efectos de las causas que dan como consecuencia el accidente de tránsito. Entonces ahí vienen los planes estratégicos de seguridad vial. Y en ese sentido, quiero hacer una breve reseña sobre lo que legalmente hoy en día, todo esto es de consulta gratuita. Si estamos aquí seguramente que entendemos que nos toca hacer el plan estratégico de seguridad vial. Sin embargo, quiero hacer alguna reflexión sobre las características que se definieron en la ley para decir si nos toca hacer el plan estratégico de seguridad vial. Lo primero es que hay la ley, y en eso sí hay coherencia, digamos, en términos de cada uno de esos documentos, comienza con un plan nacional de seguridad vial. Eso no existía antes. Normalmente los gobiernos sacan sus planes nacional de desarrollo, todos los gobiernos. En Colombia nunca había existido un plan nacional de seguridad vial. Ya existe, es una ley que salió en el 2011, ¿sí? Y que a partir de este plan se desprendieron estas otras leyes, específicamente la 1503, decreto y resoluciones. La ley 1503 es la que pone a trabajar desde el gobierno a los tres ministerios, que es el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Protección Social. ¿Por qué el de Educación? Porque se está trabajando en programas específicos de educación para todos los, digamos que, diferentes etapas de nuestra vida, desde la infancia y hasta la universidad, en cátedra obligatoria de seguridad vial. Eso no existía. Luego, el de transporte, sobre todo esto, marco de los lineamientos para trabajar las empresas públicas y privadas, y el de protección social en todo lo que es estructura de atención a víctimas en accidentes de tránsito. Ustedes ven hoy en día que cada vez más intervienen no solo la policía judicial, sino están los bomberos o la defensa civil interactuando en mejorar las condiciones de atención a las víctimas en caso de los accidentes de tránsito. Eso viene desde el Ministerio de Protección Social como una ley que está enmarcada en las acciones de la ley 1503.
El decreto 2851, digamos que habla específicamente sobre la ley y todas las acciones de lo que pone a trabajar, ya decía, los 3 ministerios, y aquí en lo que corresponde a las empresas privadas sale la resolución 1565, que es una guía metodológica sobre los aspectos generales para las empresas privadas y públicas de qué hacer en un plan estratégico de seguridad vial. En ese documento que debe de tener las acciones para trabajar en la prevención de los accidentes de tránsito en nuestras empresas. Sanciones, lo que coloquialmente se llama en este argot de legislativo, y es, ¿la ley tenía dientes? No. O sea, si se hacía no pasaba nada, y si no se hacía tampoco. Luego en el 2015 salió este decreto, que es el 1906, en donde se establece unos últimos plazos, porque eso se vino corriendo, el último plazo de entrega que fue hasta el año pasado, el 31 de diciembre, ¿sí? Y luego en ese mismo decreto, quien no lo entregue, que tuviera que haberlo entregado, tiene sanciones, pero quien lo entregue y no haga lo que dice, también, para que lo lean un poquito al detalle, ese decreto 1906, ¿vale? Y algo que me parece interesante, pues digamos que está con un poco mejor de detalle sobre las variables que se deben de construir en torno al Plan Estratégico de Seguridad Vial, es la resolución 1231 del 2016, que es la guía que le dice a las entidades que califican los planes estratégicos cómo calificarlo y qué calificar, ¿vale? Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Si yo fuera a construir un plan estratégico de seguridad vial o corregir algo de lo que ya me haya dicho la Secretaría de Tránsito o la Superintendencia, lo haría fundamentado en esta estructura, ¿vale? Bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis solo por el criterio que está definido a propósito de si nos toca o no hacer plan estratégico de seguridad vial, para que quien no lo conozca y sea conocido de ustedes y se lo pregunte, seguramente ustedes lo puedan, digamos que, muy rápido. Esta es, digamos, como la médula espinal de la definición, si me toca hacer o no. Si yo soy una persona natural, de entrada no me toca hacer plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Porque aquí dice, primero, toda entidad, organización o empresa del sector público o privado. Entonces vamos chuleando. ¿Yo soy una empresa del sector público o privado? Si la respuesta es sí, sigo adelante. Si soy una empresa del sector privado y que para cumplir mi fin misional, esta es la palabra clave, yo tengo que entender todo el contexto de mi actividad misional. Me refiero a, soy una empresa que suministro personal a otras empresas, las famosas empresas temporales, ¿me tocará hacer plan estratégico de seguridad vial? La pregunta, digamos, que tenemos que responderla a partir de que en mi fin misional sepa qué actividades desarrollo. Por ejemplo, las droguerías de barrio, ¿sí? ¿Cuál es su fin misional? Comercializar, ¿cierto? ¿Sí? Comprar, tener en un punto y comercializar. Las pizzerías de barrio, la empresa que suministra personal a otra empresa, la empresa de transporte urbano, la empresa de transporte público intermunicipal, ¿vale? La empresa de servicio especial, etcétera. Cada empresa tiene una naturaleza diferente. Los que compran y comercializan madera, las ferreterías, les puedo poner tantos ejemplos. Las empresas que comercializan productos masivos, por ejemplo, caso de Bel, ¿cierto? Entender nuestra naturaleza misional nos tiene que responder yo qué hago en términos de desplazamientos, ¿vale? Lo primero es entender cuál es mi fin misional, pero normalmente todas las empresas comercializamos o productos o servicios, ¿de acuerdo? Y para eso yo recibo algo, proceso algo y entrego algo, ¿sí? Entender todo esto en mi fin misional es lo primero que debemos de analizar. Si para yo mi fin misional y desarrollar mis actividades poseo, ojo, para mi fin misional, droguería, papelería, Pampayá, Gino's Pizza, El Éxito,
la 14, etcétera. Si yo para cumplir mi fin misional poseo, fabrico, ensamblo, comercializo, ojo, comercializo, y para esto contrato o administro flotas de vehículos, entonces yo tengo que preguntarme, hombre, mire, la gente mía llega y viene y recoge el producto y se lo lleva y salen 20 personas a comercializarlo, ¿cierto? En el momento que salgan, ¿sí?, a comercializarlo, estoy utilizando vehículos. No, son como pasajeros. Bueno, está bien, no tengo vehículos. ¿De quién son los vehículos? De ellos. Todas esas preguntas tenemos que irnos haciendo, ya les digo dónde la podemos consolidar. Pero si yo para hacer mi fin misional contrato o administro flotas de vehículos, si el vehículo es de ellos, estoy contratándolo, ¿cierto? ¿De quién es la moto, el mensajero de mi empresa? Del mensajero normalmente, ¿sí? Ahí estoy contratando la moto del mensajero para que haga una labor misional mía, ¿cierto? Es que son 5 mensajeros, pero la moto es de él. Si ven que aquí no dice de quién es la moto, sino si yo para cumplir mi fin misional contrato, ahí estoy contratando, ahí tengo que ir chuleando porque hasta el momento me toca hacer plan estratégico de seguridad vial. Ahora viene la siguiente pregunta y es, si yo para esto contrato vehículos automotores o no automotores, ojo, porque aquí está digamos que una referencia y es no automotores, una patineta, un monopatín, no automotor, ¿de acuerdo? También digamos que pues la más conocida por supuesto un automotor es la bicicleta, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está involucrado también. El mensajero va a ser bicicleta, aquí está, ¿listo? Y luego superiores a 10 unidades, ojo, no, dentro de todo esto solamente hay 3 bicicletas de los 3 mensajeros y los 2 comerciales son 5 y el gerente que tiene su carro, que está a nombre de la empresa, son 6, están por debajo de 10, ¿de acuerdo? Pero ojo, mire lo que dice luego, hasta aquí no me toca, me tocaba hasta acá, pero cuando la cantidad me dijo que yo tengo vehículos automotores y no automotores superiores a 10, hasta aquí no me tocaría ya. Pero aquí está el conector y es contrate o administre personal de conductores. Entonces resulta que los 3 comerciales que van en moto, los 2 que van en bicicleta, los 2 mensajeros y el gerente que va en su carro, sumados, ¿suma cuántos conductores? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6. No es que no son conductores, sí, son conductores misionales. Aquí no dice de cargo conductor, ¿cierto? Eso significa que esas personas que en nuestra labor misional están utilizando un vehículo que yo como empresa o contrato o administro, normalmente si lo administro es porque es mío, ¿de acuerdo? O si estos carros por allá no son míos, pero yo contrato o administro personal de conductores, dice que contribuyo con el objeto de la presente ley, es decir, tengo que hacer un plan estratégico de seguridad vial. Claro, y si ustedes lo miran, dicen, uno dice, oiga, si esto es un tema de Estado, la seguridad vial la tienen que hacer entonces las empresas grandes que tengan hartos carros, pero los otros que son más chiquitines, ellos sí pueden salir a tener accidentes de tránsito y no cumplan, no. Al final esto está dirigido a todo el mundo, que formalmente tenga establecida una empresa, con lo cual digamos que el tamaño sí también tiene que ver con los planes de acción. Normalmente el tamaño de los planes de acción de un plan estratégico de seguridad vial de una empresa grande son digamos más robustos normalmente a una empresa pequeña, eso es cierto. Por eso a veces digamos que la estructura lo que me permite es guiarme para desarrollar un documento que contenga todas las acciones para la prevención de los accidentes de tránsito en cada uno de esos factores que estuvimos viendo hace un momento. Habla en el decreto 1906, lo mencionaba, de la omisión, y es que quienes, empresas públicas o privadas que no formulen o no apliquen debidamente el plan estratégico de seguridad vial serán sancionados conforme a esta ley, que es la ley 336, y ya eso tiene digamos que un despliegue específico en relación digamos que al incumplimiento. Señora. Esa es una muy buena pregunta. Tú
tú defines como empresa el estándar, es decir, los requisitos hacia tus proveedores. Personal idóneo, conductores con los lineamientos de ley que están aquí, su prueba teórico-práctica, su licencia de conducción, vehículos adecuados, las características y todo lo que tiene que… El plan estratégico pide que se le pida a esos proveedores. Si el señor empresa X no tiene, por ahí es donde viene, si tú contratas a una persona natural, ¿cierto? Normalmente les exiges a ellos unos requisitos de cara a tu plan estratégico de seguridad vial. No el plan de ellos, sino unos requisitos tuyos como empresa para esto. Ahora, si la pregunta además es si me toca hacer plan estratégico porque yo lo único que contrato es un vehículo para que mueva a las personas, si te entiendo bien, tienes que a eso además sumarle, la respuesta sí te toca hacer plan estratégico de seguridad vial. Hay una respuesta literal del Ministerio de Transporte donde dice que a partir de un conductor, recuerda que aquí dice contratado o administrado, es decir, sí señora, sí señora. Luego lo que tú tienes es que establecer en tu plan estratégico las condiciones para contratarlo en términos del conductor y su idoneidad y competencia para que transporte seguro a tu gente, y eso significa también el vehículo, ¿vale? Miren, a veces, entiéndame bien, yo creo que además es muy cerquita aquí a Barranquilla. Esto nació, recuerdan, hace un poco más de 3 años, donde 31 almitas que hoy están en el cielo, ¿por qué están? Entonces uno dice, venga, yo puedo salir aquí a la calle tal, con carrera tal y contrato. Eso fue lo que hicieron y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Prevenir significa no creer que eso le pasa a los otros, sino que nos puede pasar a nosotros, además de las implicaciones contractuales que tiene. En efecto, hacer prevención. Y si tú dices, tengo que contratar un vehículo que esté en condiciones adecuadas para que las 10 personas de mi empresa se vayan seguras, la respuesta es sí. Estableces tú los estándares y los escribes en tu plan estratégico de seguridad vial, ¿vale? Porque para mi gusto, un error, si me lo permiten, es que me entregue su plan estratégico de seguridad vial. No, digamos que de eso no se trata, porque el plan de ellos puede estar mal diseñado. Entonces, pues digamos, no, es establezcan ustedes los requisitos, según lo que dice la ley, y administrenlo, y ya quien no lo cumpla, pues siguiente. Me hacían una pregunta en otra ciudad y era, pero si es que él lleva trabajando 30 años conmigo. Sí, bueno, mi Dios ha sido muy grande y no ha pasado nada, pero el carro es modelo 60 y pico, no le piden programa de mantenimiento, en fin, hoy en día esto nos formaliza a todos los actores de la cadena, ¿vale? Bien, los elementos sobre los que el plan estratégico habla son gestionarlo a partir de este pilar que se llama aspectos institucionales, y miren que me dicen, establezca medidas sobre el comportamiento humano, sobre los vehículos y sobre la infraestructura o las vías, y además dentro de esto establezca condiciones para atender e investigar accidentes de tránsito en caso de que ocurra, ¿vale? Particularidades, la ley 1503 establece algunas acciones mínimas, ¿cierto?, que están descritas, digamos que en la ley propiamente dicho y en la guía metodológica, y es que tenga yo jornadas de sensibilización del personal, que haya un compromiso de cumplir todo lo que tiene que ver con las normas de tránsito, ¿sí? Antes a las empresas no nos involucraban, hoy en día nos involucran para trabajar como en un cambio cultural, finalmente es cambiar todo esto hacia los hábitos seguros de conducción y desplazamientos viales misionales. Recuerden que los únicos que se desplazan afuera o llegan a la empresa no son solo los conductores, somos nosotros que en cualquier momento, por no decir que siempre, pero en algún momento del día somos peatones, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos son como las acciones mínimas establecidas, y es que se realice apoyo para la consecución de los objetivos del plan estratégico, que se establezca una política, etcétera. Quien no lo haya leído,
es un documento, digamos que muy técnico, pero mucho más específico de cara a las variables que yo debo de contener dentro de mi plan estratégico de seguridad vial. Y es, no olviden la resolución 1231 del 2016, que son sobre las que todas las entidades del Estado, me refiero a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las Secretarías de Tránsito de Barranquilla o las alcaldías, están calificando los planes estratégicos de seguridad vial. Ojo, ¿quién ha entregado planes estratégicos de seguridad vial? Bien, no. Cuando lo entregamos, lo primero que tenemos que decir es, bueno, que me lo califique porque yo necesito, ¿cierto?, mirar cómo empiezo yo a… Entonces, el siguiente paso, ojo porque este es un pequeño gráfico del proceso, miren, yo entrego, ¿cierto?, a mí me lo reciben, tengo el radicado, luego ellos tienen que revisarlo y hay dos opciones, ¿lo avalan o no?, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenían? Porque es que hay empresas incluso que lo entregaron y no les han dado respuesta todavía, ¿cierto? Ellos tenían 2 meses para revisarlo. Y si yo lo entregué en noviembre del año pasado, ya ellos están incumpliendo. Porque hay empresas que dicen, venga, yo ya lo entregué y no me han dicho nada. O están recibiendo el documento de calificación y les dicen, tiene máximo 2 meses para corregir eso, ¿cierto? Entonces uno sale corriendo y se asusta y dice, no, un momentico, espere, yo tengo que entregarlo rápido. No, lo que significa sí, en efecto toca entregarlo rápido, toca entregarlo en el tiempo, pero pues digamos que responderles a ellos para que en el caso de que toque hacer muchas más cosas, lo tengan en cuenta ustedes para decirles que necesitan 20 días más, un mes más. Eso hoy en día es válido. ¿Bien? ¿Con qué se avala? Con el 75% promedio de lo que se evalúa en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y en la 1231, miren lo interesante, y es cada variable que ustedes ven aquí es lo que se evalúa en nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hay cosas que aplican, por eso aquí dice aplica o no, que aplican y otras que no aplicarán. Y si no aplican, recuerden que deben de dejarlo en el documento. Oiga, yo no tengo vías internas, no me califique las vías internas porque yo no tengo infraestructura, ni parqueadero, ni nada, ¿cierto? Oiga, mire, yo no tengo conductores propios, yo eventualmente, como lo decían ahora, pues lo contrato y lo subcontrato y ya estas son las condiciones que establecí. Cada empresa, por eso los planes estratégicos de seguridad vial no son iguales para todas las empresas, son diferentes y tienen unas particularidades según la naturaleza de mi empresa, y ahí es donde vienen que en estos planes estratégicos se estructura, se diseña, se implementa y se hace seguimiento. Y para que eso suceda, que esto es un poco los conceptos del ciclo PHBA, para que eso suceda, gestionarlo significa tener la decisión de la alta dirección y conformar un equipo de trabajo que lo gestione. Pero algo muy importante, quisiera digamos que esa fuera como el mensaje más relevante de todo esto, y es, por favor, gestiónenlo a partir de conocer las características de movilidad de sus empresas. ¿Qué les recomendaría yo? Cojan la empresa, claro, ¿quién no tiene proceso de selección? Que en el proceso de selección pues no tenían seguramente algunos la prueba teórico-práctica o la psicosensométrica, pues ya uno sabe que tiene a los que son perfiles de conductor, que conducen misionalmente, les tiene que hacer eso. De alguna manera eso está ya bien definido en la guía. Pero el fundamento tiene que ser, ojo, iniciar con, si tengo mi fin misional claro en términos de todo lo que se mueve alrededor de mi empresa, ¿sí? Es decir, las personas, proveedores, bien sea para llevar, procesar adentro o sacar, y que esto me permita entenderlo, construyo una encuesta de riesgo vial, conozco mis riesgos, los califico y planteo planes de acción. El resto ya es describir los planes de acción. ¿Cómo hacemos esto? Primero conociendo los patrones de movilidad de nuestro personal, de todos, ojo, no le pasen las encuestas solamente al conductor, no analicen la movilidad solo del conductor, de todo el mundo, de los administrativos. Y ahí hay dos condiciones, en qué llegan a la empresa y después en qué se van. Eso es lo que se llama en itinere, ¿cierto? Y en misiones, cuando está en misión desarrollando labores de la empresa, ¿qué hace? ¿Qué desplazamientos tiene? Hay gente que llega literal a las 7:30, se va a las 5 y no, el desplazamiento único que tiene es salir a almorzar y volver, ¿cierto?
pero hay muchos que eventualmente salen a hacer visitas a las obras, a hacer visitas a los puntos de venta. Eventual, ¿hay que contarlo como una actividad de desplazamiento misional? La respuesta es sí. Y en una matriz como esta, ustedes pueden caracterizar la movilidad de su empresa. Entonces miren, ¿qué recomendación tendríamos acá que hacerles? Si es, coloquen el cargo, enfrente del cargo coloquen al área que pertenece y que les digan qué rol vial desarrolla en sus actividades misionales, en las diarias. Conductor, peatón o pasajero, que seleccione alguna. Si va a seleccionar más de una, pues lo tiene que colocar en la siguiente línea, porque por ejemplo, aquí el gerente comercial dice, mire, yo soy del área comercial, como conductor, yo me desplazo para visitar a los clientes a diario, en promedio 2 veces al día, y lo hago en las vías urbanas. Pero el gerente comercial puede decir aquí que es del área comercial y que se desplaza como pasajero, ojo, cuando va a hacer visitas a otras ciudades, no lleva su carro. ¿Sí? Esa es una condición de desplazamiento diferente. ¿Por qué? Porque describirlo acá me va a ayudar a mí a entender si aquí, por ejemplo, utiliza el vehículo propio o el vehículo es de la empresa, ¿cierto? Si, por ejemplo, acá recibe algún auxilio para ese desplazamiento, y aquí hay muchas veces que se legalmente, oiga, mire, esta persona está haciendo desplazamientos y no le estamos reconociendo nada, o resulta que se le está dando un rodamiento. Rodamiento significa que le dan un dinero por gasolina, y ya gasolina significa vincular a la empresa en torno a un vehículo, y eso significa que les toca a la empresa hacerle seguimiento al mantenimiento de ese vehículo, a la documentación de ese vehículo, porque está siendo utilizado misionalmente, y adicionalmente si es motociclista, pues a mirar qué pasa con el tema de los elementos de protección personal, casco y demás. Entonces aquí esos desplazamientos y esta matriz a mí me va a decir, oiga, mire, estos desplazamientos los desconocía, o si los conocía, a partir de ahora nos toca legalmente cerrar la brecha, hacer otro sí. Ya no es auxilio de rodamiento, sino serán políticas de desplazamiento a través de, vamos a todas las personas que se desplazan, utilizar tales medios de transporte, y para eso se les dará un monto que se refiere a un auxilio de rodamiento. Todo lo que pase en torno a su desplazamiento, si es utilizar su vehículo, será bajo cuenta y responsabilidad propia. Por ejemplo, así lo han hecho muchas empresas. Pero a partir de aquí es donde uno mira la realidad de movilidad de mi empresa. Y cuando yo tengo esto y sé dónde me muevo, pues simplemente luego diseño una encuesta para que me diga los riesgos en esos desplazamientos, ¿vale? Y al conocer yo los riesgos, pues pasa lo que decimos acá, y es que los conozco a través de la encuesta, ya caractericé a la gente en mi desplazamiento, los encuesto y me dicen cuáles son los riesgos en esos desplazamientos que tengo. El resto es, cuando yo los conozca los riesgos, es plantear los planes de acción. Entonces ya digo, planes de acción, proceso de selección. Bueno, ya sé quiénes son el rol formalmente y legalmente conductores, misionales, y cuáles no, ¿cierto? ¿Cuáles de esos que ya son misionalmente conductores tengo que coger el perfil y en su profesiograma hacerle definir la prueba teórica, la prueba práctica, la prueba psicosensométrica, etcétera, etcétera? Esta es una modelo de encuesta, ¿no? En donde yo, además de la información general, pues digamos que le diagnostico el riesgo vial en el rol de peatón, de conductor o de pasajero, según la actividad que desarrolla, ¿vale? Y en esa encuesta pues se definen cuáles son los riesgos según la condición de desplazamiento. No es lo mismo el comercial al mensajero en términos de la condición de desplazamiento y de los riesgos, ¿de acuerdo? Bien. Y luego vienen todos los procesos ya que son, digamos, planes de acción que están relacionados con perfil de conductor, las pruebas de ingreso obligatorias que se tienen que hacer antes de ingresar. Se recomienda hacer unas pruebas periódicas, normalmente cada año, sobre esto, un programa de formación específico según el tipo de vehículo que se conduzca, según el tipo de vehículo que se subcontrate, etcétera. Que aquí es donde vienen los requisitos internos o externos para los proveedores, ¿cierto? Procedimiento de, según sea el caso, de inspección preoperacional de los vehículos. Es que el vehículo es mío, perfecto, entonces ese procedimiento de inspección lo tiene que hacer el dueño, pero yo tengo que
controlar un poco y hacerle trazabilidad a esto, ¿de acuerdo? Lo mismo con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo y los registros de los propios y o terceros. En infraestructura interna y externa, pues depende de las condiciones de desplazamiento, tengo que generar mecanismos de comunicación, si son rutas frecuentes, hacer rutagramas, ¿no? Pero especialmente comunicar, digamos que los riesgos que pueden haber en los desplazamientos en las vías externas. Si no tengo vías internas, no, si las tengo, pues tengo que establecer una condición de cuáles son las características de movilidad de la gente cuando entra y cuando sale, porque ahí se puede configurar un accidente en la medida en que hay interacción entre peatones y vehículos en las vías internas, que normalmente son o zonas de carga y descarga o parqueaderos, o las dos. Bien, y luego procedimientos bien definidos de qué hacer en caso de accidente de tránsito para todos los roles viales, además de los procesos de investigación de accidentes ya específicos con elementos. Miren, las ARLs, en este caso la ARL hace de cada uno de estos elementos asesora y es, mire, usted puede utilizar tal procedimiento para la investigación de su accidente y lo complementa con el procedimiento que tiene definido en torno a su empresa, pero ya con elementos específicos del accidente de tránsito, ¿vale? Al final, digamos, los beneficios sin duda son entender las condiciones de movilidad, nos van a permitir focalizar planes de acción. Ojo que esto tiene que ser muy caracterizado según la movilidad de cada uno de ustedes como empresa. Integrar, digamos que involucrar, más que integrar, es involucrar todos los actores. Los planes estratégicos de seguridad vial no son de una persona. El de vehículos manejará el de vehículos, todo lo que es programación y planeación de desplazamientos, porque es que a veces es que lo haga el… Sí, hay quien operativamente seguramente integra, lidera, pero esto involucra desde la alta dirección y a todos los directivos para la implementación de los planes de acción. Esto es muy importante para el cambio, digamos, llevar el mensaje y el cambio cultural a todos los integrantes. Formalizar las condiciones de movilidad, muy importante, seguramente hacer esto va a ayudar a mejorar las condiciones legales, ¿no? Cerrar brechas de movilidad de las personas, con su respectivo beneficio, digamos, de la cultura del autocuidado. Y bueno, en muchos casos no hay que desconocer que los periodistas de la noche y de los fines de semana, pues claro, ya se vuelve un tema reputacional para muchos casos donde hay vehículos involucrados y brandeados con empresas, con lo cual digamos que la prevención de los accidentes va a mejorar la ocurrencia de accidentes con sus respectivos beneficios económicos. Y lo dejo de último porque la parte económica… Claro, esto tiene un beneficio, sin duda. No accidentes, seguramente todo el entorno económico desaparece, por lo menos se mitiga, pero más allá de eso es la prevención y la cultura del autocuidado, porque es mejor estar preparados para lo que no va a suceder, a que suceda aquello para lo que no estemos preparados. Y en esto los planes estratégicos y los planes de acción seguramente son una muy buena herramienta focalizada, particularizada y caracterizada para nuestra propia empresa, que nos va a ayudar, digamos, en cumplimiento de este fin.